Hola, hola soñadores valientes. En estos días hemos estado hablando sobre cómo salir de las deudas más rápido. Esto es relevante para las personas que sienten que tienen muchas deudas y se sienten un poco abrumadas por todas ellas. De pronto sienten que cada vez se les va más dinero pagando las deudas y no logran entender en cuáles o por qué. Tienen deudas que llevan mucho tiempo con ellas, tal vez algo como el ICETEX, y están cansados de mes a mes sacar dinero para pagar esa deuda. Hablamos ya del caso de Patricia. Hablamos del caso de Carolina, ahora vamos a hablar del caso de Diana. De nuevo recordemos que para el caso de Carolina y Diana, el primer paso siempre es revisar cómo se relacionan mis ingresos con mis gastos y lo que debo pagar mínimo por mis deudas. Si yo tomo mis ingresos menos mis gastos mensuales y el dinero que me queda no alcanza a cubrir el pago mínimo de las deudas, lo primero que debo de pensar es cómo reestructurar esa deuda de tal manera que las cuotas mensuales me queden más chiquitas y yo pueda cubrir el pago mínimo mes a mes y no entrar en mora. Ese era el caso de Patricia. En el caso de Diana y Carolina, ya sí tenían dinero suficiente para pagar su deuda y les quedaba un poquito. Entonces, escoger el método ideal depende principalmente de la forma en la que ellas se relacionan con la vida, de su personalidad. Porque recordemos que el manejo del dinero es algo netamente emocional. De nuevo, recordemos que tenemos dos deudas. Una nevera por 2,000, un celular por 500. Para la nevera faltan 20 cuotas por 160 pesos. Para el celular faltan 25 cuotas por 30 pesos. En el caso de Carolina, vimos que lo más conveniente era empezar a pagar la deuda más chiquita hacia la más grande. Ahora vamos a ver el caso de Diana. Diana se considera a sí misma una mujer organizada, paciente y metódica. Cuando ella se propone algo, lo cumple. Es buena manteniendo esfuerzos por largo plazo para tener beneficios más adelante. En este caso, ella puede usar el método avalancha. Este es el método que le permite ahorrar a largo plazo en el pago de las deudas. En términos financieros, es el más ventajoso. Entonces, igual que Patricia y Carolina, Diana hizo la lista de sus deudas, la nevera de 2,000 y el celular de 500. El segundo paso es ordenarlas de la deuda más costosa a la menos costosa. Esa es la única diferencia con el método bola de nieve. En el método avalancha lo que más importa es pagar lo más caro primero. Generalmente sabemos que sabiendo la tasa de interés yo puedo saber qué deuda es más económica. Sin embargo, en las deudas actuales sabemos que muchas entidades nos cobran otras cosas como comisiones, seguro, costo de transacción, etc. Entonces ya no es tan sencillo saber cuál deuda es más costosa. Pero lo que sí sabemos es el valor del pago mínimo. Sabemos que para la nevera el pago mínimo es 160 y para el celular es 30. Con esto es suficiente para poder determinar qué deuda es más costosa. Recordemos, este pago mínimo usualmente incluye ya todos esos gastos que he conversado. Las comisiones, costo de transacción, seguro. Entonces con esa nos vamos a basar para tener más o menos cuál es la forma en la que lo vamos a ordenar. Y estos son los pasos uno a uno. Son 3 pasos, sígueme atentamente. Primero, encuentro el pago total de la deuda, es decir, de ahora en adelante, cuánto tengo que pagar para terminar de pagar cada una de las deudas. En el caso de la nevera, que la deuda son 2,000, multiplico el valor del pago mínimo por el número de cuotas, es decir, 160 pesos por 20 cuotas, que nos da un total de 3,200. Ahora voy a encontrar el costo de la deuda. Si en realidad mi deuda a la fecha son 2,000, pero en total voy a terminar pagando 3,200, eso quiere decir que a hoy la deuda me cuesta 1,200, la diferencia entre 3,200 y 2,000. Ahora lo que voy a hacer es encontrar ese costo por cada mes o por cuota. Cojo esos 1,200 de costo y lo divido por el número de cuotas, que son 20. Esto me da 60. Eso quiere decir que mes a mes Diana paga 60 pesos por el privilegio de disfrutar su nevera ahora, en lugar de haberse esperado a tener el dinero para comprarla. Ese es el costo de tener anticipadamente algo que yo pude haber comprado más adelante. Ahora hacemos lo mismo con el celular. El celular es una deuda de 500 por el cual ella debe hacer 25 pagos de 30. En este caso, si multiplico 30 por 25, me da 750. Eso es el total que ella debe pagar por la deuda de hoy en adelante.
El valor de la deuda a la fecha de hoy es 500. Entonces, ¿cuánto le cuesta la deuda? Pues la diferencia entre todo lo que debe pagar menos el valor de la deuda a hoy. Es decir, 750 menos 500 queda igual a 250. Ahora voy a encontrar el costo de la deuda por cada cuota o cada mes. Es decir, divido esos 250 por el número de cuotas que son 25 y me da 10. Esto quiere decir que Diana paga 10 cada mes por el servicio de haber podido disfrutar a hoy un celular por el cual no tenía el dinero para comprar. En este caso podemos ver que la deuda más costosa, la que le saca más dinero mes a mes de gasto de deuda, es la nevera. Así que Diana comenzará pagando la nevera y el tercer paso, igual que en el caso anterior, es decidir cuál va a ser el esfuerzo extra. Al igual que Carolina, Diana tiene 20 extra para abonar a la deuda. Entonces, si la cuota de la nevera son 160, ahora ella va a pagar 180 a esta deuda. Y pagará los 30.000 del celular. Estos pagos adicionales hacen que Diana termine de pagar la nevera en 17 meses en lugar de pagarlos en 20. Apenas termine de pagar la nevera, Diana puede hacer esos abonos de los 180.000 a la deuda del celular. Y por su abono adicional, Diana terminará de pagar la deuda del celular en 18 meses, en lugar de en 25. En total, Diana va a tener un ahorro de 250. Es decir, esos pagos adicionales de 20 que ella hizo mes a mes, le acortaron el tiempo de tal manera que ella terminó de pagar sus deudas más rápidamente y se ahorró 250 pesos. ¿Cuáles son los puntos claves para cualquiera de los tres caminos que tú escojas? Primero, no dejar de pagar tus otras deudas. Siempre haz el pago mínimo en la fecha límite. Segundo, da un extra en esa primera deuda de la lista para acabar de pagarlo rápidamente. Y cuando termines de pagar esa deuda, libera el dinero para incrementar lo que damos en la siguiente y así sucesivamente. El método adecuado no es el más barato o el que tenga la mayor ganancia, sino el que tú puedas hacer. La clave está en entender cuál es tu presupuesto personal y planear lo que sea mejor para ti. De esta manera, les dejo un abrazo gigante. Espero esto sea de utilidad, que lo compartan con las personas que ustedes consideren que pueda ser relevante. Es tarea de todos sembrar semillas de bienestar. Un abrazo.